Ya, entonces, ¿qué es lo que estaba comentando? Que por lo general el ser humano siempre tiene y cree tener la capacidad de negociar con Dios, sabiendo de que Dios es el único que tiene el poder y la decisión final en todo. Y como que le queremos dar un favor a Dios si yo me convierto. O sea, imagínate, me convirtiera a Dios, me convirtiera yo a Dios, cambiaría las cosas. Es como que, y yo me recuerdo, porque de todos los años de evangelismo, más de 30 años de evangelismo, porque yo de temprana edad siempre hablando, evangelizando, en los colegios, cuando estaba en la básica, uno siempre ocupaba la palabra de los pastores, de los líderes o de gente que escuchaba, que decía, Dios necesita gente como tú. Oh, soy importante para Dios. Claro, esa es una realidad. Yo soy importante para Dios, pero Dios no necesita gente como yo. Él nunca necesitó a nadie. Y vuelvo a insistir, Él no te necesita, eres tú el que necesita de Cristo. Porque Él puede vivir sin ti, porque Él es Dios. Y Dios no necesita a nadie, ni ningún recurso humano ni natural, como todos los otros dioses egipcios, como los dioses de antaño, que hablan de los reptilianos, de los Anunnaki, mil cosas que existió en la antigüedad, no hay duda de ello, la Biblia da datos de ellos, que existieron los Anu, que vienen de los Anunnaki, de donde provienen todas estas civilizaciones, esta historia de civilización, aun ellos siendo dioses superpoderosos, y ahí incluían, Conrado, en esta línea de dioses, incluían a Yahweh, a Jehová, que estaba parte de la línea de estos dioses que venía a la tierra a buscar recursos humanos, y tenían que sacar y extirpar el oro de la tierra, porque ellos no podían, y tenían que hacerlo con la gente. O sea, no eran Dios entonces, porque un Dios que necesite depender de algo ya no es Dios, y que se entienda eso. Nuestro Dios no necesita de nada. Él, por amor, por gracia, es un Dios que creó, diseñó e hizo todo lo que Él quiso. Y ponga atención en esto, todo lo que Él quiso. Si Él quiso crear seres celestiales, angelicales, sean serafines, querubines, arcángeles, ¿qué más? Serafines, arcángeles, ángeles, y hay una gran, amplia línea más de otros seres bíblicos, creados por Dios, ¿cachai? Que no me recuerdo todos los nombres, están los no me recuerdo, no me recuerdo. No, si son otros que no están técnicamente en los términos bíblicos. Y si él decidió crearlo, no es porque él se sentía solo. Estoy solo. Porque él no puede sentir soledad, porque es Dios. Pues. Esas carencias naturales son del ser humano, no de Dios. Entonces él no los creó porque dijo, me siento solo en este infinito universo que he creado yo mismo. Llevo miles de años, tampoco, porque el tiempo no pasa, no existe para él. Él creó el concepto de tiempo para que nosotros nos orientáramos en el tiempo y a la vez seamos presos de este tiempo, porque aún el tiempo es pecado. Entonces, aún eso. Entonces, él lo creó por amor, por gracia al ser humano, al hombre como nosotros. Entonces, el ser humano jamás podría estar a la altura de Dios, jamás. Siempre el ser humano necesita acercarse a Dios en este caso. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que el ser humano a veces se cree y cree tener una autoestima más grande. Y es ahí donde encontramos, Conrado, como hablamos recién, los evangelistas que hoy parecen coach, motivadores personales de la gente en la iglesia. Yo he visto iglesias geniales, parecen un lujo de iglesia, y lo que hacen es una fe inflada, inflan a la gente de una falsa fe. La gente llega a sus realidades, quieren cambiar el mundo y se dan cuenta que no era esa la manera. Y yo te lo digo porque yo viví esto en los años 90, cuando recién estaban comenzando estos movimientos proféticos, apostólicos, de las células del igle crecimiento y de las técnicas de crecimiento. Oye, ¿cuánta gente iban a los congresos para allá, para acá? Yo era un crítico de estos congresos. No por lo que se enseñaba, sino porque la gente iba con la expectativa de que ahí está la gloria de Dios. Voy a buscar la unción para volver a mi casa y transformar mi nación. Y se daban ejemplo de personas que sí lo hicieron. Y no me cabe duda que Dios lo puede hacer. Y el punto es que la gente creía que iba a buscar esa unción, y si no voy, no tengo crecimiento. Sabiendo que lo único que provoca crecimiento, ¿qué es lo que es, Conrado? Es Cristo. Él, la palabra dice que Él
es el que trae en su momento a las personas. ¿Cómo dice el texto textualmente? Él traía los que debían ser agregados. Él los agregaba, no tú ni yo. Entonces, es la palabra en sí, pero es Él, como vimos en los textos anteriores, de que Él es el que te convence. Bueno, en realidad, ni siquiera te convence, Él te trae. Él te trae nomás. ¿Y por qué llegaste? No, es que algo pasó en mi vida y quiero estar aquí, y la gente no lo entiende, y le cuesta asimilarlo incluso por años, entender ese llamado tan extraño. Por eso que el término de hiciste la oración, renunciaste a tus pecados, recibiste a Cristo, pero dijiste, entra en mi vida, te abro la puerta, entra en mi corazón. No la hice de esa manera. ¿Cómo la hiciste? No, el pastor me dijo, recibo a Cristo, amén. No, está mal entonces. Estos 5 años de cristiano que vivís, que crees vivir, lo hiciste mal. Tienes que decir, te entrego mis pecados, te entrego mi vida, perdóname, recibo a Cristo y todo lo demás. No, si no es así, eso lo inventaron la iglesia. Si recibir a Cristo es algo espiritual, yo no necesito ni siquiera hablar, porque hay personas que tú puedes conocer que han ido a la iglesia toda su vida y nunca hicieron esa oración. Es inválida entonces. No son cristianos de 30 años. Hermano, yo nunca he hecho esa oración. ¿Seré cristiano? Me han hecho esa pregunta. ¿Seré cristiano entonces? No, por hermano, entonces ahora, desde ahora usted pasa a ser hijo de Dios. Y los otros 30 años, yo creía que era hijo de Dios entonces. Mira, qué mal. ¿Por qué? Porque le damos valor a una palabra, a un contrato, a una oración que hago verbal con Dios, sabiendo que en realidad no es así, es espiritual. Él te llama y te escogió, y antes que escogiera al único y poderoso y glorioso y el único pueblo del mundo que es salvo que Israel, como dicen los dispensacionalistas, erradamente, dice que antes de Israel era yo. Entonces, cuando yo converso con amigos que son dispensacionalistas, le dan un valor exagerado a Israel, y a nosotros lo último, así como la patada, así, ya, puede ser que tú seas salvo. Yo le digo, antes Israel era yo, porque antes de que existiera ese pueblo ya me escogió. Y antes que pensara crear la tierra, ya había pensado en mí. Entonces, si tú te das cuenta, este tema de que Él me escoge, Él me llama, es un tema hermoso, es maravilloso. Me da seguridad de mi salvación, de mi estabilidad. ¿Por qué le converso esto? Por el hecho que yo necesito que usted tenga segura en su vida el concepto de lo que es la salvación. Seguro en su vida el concepto de lo que es la salvación. La viva como la Biblia lo dice, no por tabú, no por miedo. Hermano, ¿por qué orar? Hermano, es que yo tengo que orar o si no, yo no soy salvo. Hermano, ¿por qué hace esto? No es que tengo que ir a la iglesia, no es que no importa si me mojo, no es que no importa si en el camino me asaltan, me roban. Tengo que hacerlo porque así le demuestro a Dios que yo lo amo. Como que necesitamos demostrar algo a Dios para caer en gracia. Y ahí entramos en otro punto que se llama lo que es la meritocracia. Que yo soy aceptado por Dios por mis méritos. Y si yo no lo hago, Dios no me acepta. Invalido la cruz, porque la Biblia me dice que lo que Cristo hizo no fue por mérito, fue por su mérito, no por mi mérito. Yo no tengo mérito alguno. No tengo mérito alguno para poder yo mérito alguno en el sentido de yo creerme que yo puedo hacer algo más. Pero volvamos al tema de lo que estamos conversando. ¿Qué es lo que ocurre según este texto bíblico, lo que estamos analizando? De que por lo general a nosotros nos hablan y nos comentan de que nosotros le damos la oportunidad. Pero este texto, lo que estamos hablando acá, si uno lo analiza, da a entender de que el personaje, la persona, el pecador es el que le da sentido y poder, es el último o la última persona en la decisión final para buscar a Dios. En otras palabras, según esta idea, el éxito de la eficacia de la salvación que Cristo tuvo en nuestra vida no depende del soberano, no depende de Cristo, no depende de Dios, sino de la persona o de la criatura que decide o que se plantea decidir seguir a Cristo. Ese es el punto. Nosotros creemos que le estamos dando poder a Dios. En otras palabras, yo le estoy dando poder al sacrificio de Cristo en la cruz por mi propia decisión. Y eso es lo que tenemos que aprender a corregir. Basado en los textos bíblicos que estuvimos hablando, y lo voy a leer, por favor, voy a mi Biblia. Yo necesito, y aunque demoremos en esto,
Yo necesito que usted entienda. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Yahweh. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya que todo está preparado, y a todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda. Conrado, mejor busca el texto, léemelo tú por favor, el texto completo de esta parábola, búscala en tu celular. Ahí estamos. Ya, completito, bueno, hasta donde termina la historia, ¿no? Sí, aquí va. Lucas 14. Parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber a estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Muchas gracias, Conrado. Justamente, el texto acá nos habla y nos invita y nos da a entender claramente de que Él es el que genera esta invitación. Hablábamos de que quién eran esos convidados especiales. Ese era el pueblo de Israel, que siempre Yahweh los quiso invitar en un comienzo y este pueblo terminó siempre distorsionándose, alejándose de Yahweh, al punto de que ya en los tiempos de Moisés en adelante, vemos cómo desde ahí empezó Satanás a manipular y cuando se entrega el sacerdocio al pueblo, cómo debían honrar, buscar a Dios, ya los sacerdotes, que en un momento pudieron haber comenzado casi bien, terminaron alejándose y empezaron a participar en obras totalmente malignas y terminaron siendo sacerdotes del maligno. En otras palabras, como hemos dicho varias veces, según los textos bíblicos de Ezequiel y de Jeremías, lo que ahí predominaba eran sacerdotes que eran reptilianos, imitaban al pueblo religiosamente para desviarlo de los propósitos de Yahweh. Por eso el pueblo de Israel siempre se fue a fracaso. Nómbrame un momento donde hayan sido victoria constante y permanente. No hay. Siempre fue un pueblo fracasado, esclavizado y por los romanos mucho tiempo hasta que Cristo aparece, y aún así Cristo no vino a cambiar conceptos políticos. Cristo vino ¿a qué cosa? A dar sanidad, libertad, restauración, vida eterna y perdón de pecado. Entonces, en ese sentido, nos podemos dar cuenta de que siempre el pueblo de Israel estuvo haciendo cosas malas. Y hoy en día, como acabamos de decir, el Israel étnico que hoy existe, porque ya desde Cristo en adelante el Israel físico, étnico, no existe. Existe el Israel espiritual, que somos tú y yo, como título, como apodo, porque en realidad nos reconocemos así delante de los demás, pero espiritualmente no es así. O sea, de parte de Dios, nosotros nos ponemos el nombre, esa marca, para poder decir, somos escogidos por Dios. Pero, volviendo al tema, encontramos que el ser humano por naturaleza está alejado por Dios. Repito rápidamente los textos, Salmo 51:5. He aquí en maldad ha sido formado y en pecado me concibió mi madre. Naturaleza al ser humano, pecado, muerte. Efesios 2:1. Y él da vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos de pecado. ¿Qué dice la palabra? Se contradice. Una no se contradice, sino que se contrapone a la otra. Salmo 51, estábamos muertos en pecado. Un muerto no tiene poder de decisión. ¿Cómo tú pudiste decidir seguir a Cristo si en realidad estabas muerto? Es imposible. Un muerto no tiene poder de decisión. Ni siquiera un muerto puede ser invitado a un banquete. ¿Se entiende, no? No puede un muerto ser invitado a un banquete. Pero Efesios 2:1, después de Cristo, nos da a entender y dice, Él, o sea, Cristo, Él da vida, él nos da vida a nosotros
cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estando muertos en delito moral, en pecado, cuando estábamos muertos, Él es el que activa en nosotros nuestro espíritu y nos da luz de vida, porque nuestro espíritu estaba muerto a la santidad, pero vivo para el pecado, porque así vivía, podíamos pecar. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu estaba ya inclinado a esa naturaleza. Esa es la condición de todos los hombres muertos en delito y pecado. Por tanto, nadie tiene la condición o el poder, en este caso, de decidir en este tema por acercarse a él. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo. Aquí cuando el Padre levanta a los muertos está hablando de Cristo, que Él le dio el poder de levantarlo de la muerte. Asimismo, el Hijo también a los que quiere da vida. En otras palabras, la vida no es para todos, es para los que Él quiere. Se dan cuenta que ya es en ese texto tenemos el poder de la elección y de la decisión de Cristo. Él da vida a los que quiere, no a todos. Y Conrado tenía una pregunta la semana pasada. La pregunta estaba basada en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a Cristo, su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en este texto Conrado decía, ¿dónde está la libre elección ahí? ¿O no? Es que el texto deja entrever de que es el hombre el que tiene el poder de decidir, porque dice todo aquel que cree, o sea, como que el llamado es que a todos crean, pero solamente los que deciden creer son salvos. Entonces, deja entrever eso. Bien, lo aclaramos. Y la respuesta está en lo mismo que acabas de leer, Conrado. Lo que acabas de leer te da la respuesta. Y podemos entenderlo de esta forma, para que se entienda lo que acabamos de leer. Miren, lo voy a decir. Vamos, busquen por favor el texto bíblico. Busquen el texto bíblico y aquí dice, miren. ¿A dónde está? Acá está. Mire lo que dice. Espérense, por favor. Miren. Y dijo, vamos a leer del 21 en adelante. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces se enojó el padre de familia y dijo al siervo, ve por las plazas y las calles de la ciudad. Plaza y calle, pongan atención, plaza y calle. Y trae acá a los pobres, mancos, cojos y los ciegos, tráelos. Y dijo el siervo al señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos, por los valles, y fuérzalos a entrar. Dos cosas, hay dos tipos de grupos. Un grupo que fue invitado y quisieron, y otro que decía, no, ¿y para qué? Y fueron forzados a entrar. Entonces, hay dos cosas acá. Encuentran los forzados y los que de primera acudieron. ¿Te das cuenta en esto de que si la invitación está voluntaria? Es como nuestro escudo, por la razón o la fuerza. Es una cosa así. Por la razón o la fuerza, como dice el escudo de Chile, por la razón o la fuerza. Este texto es exactamente igual. Los primeros fueron por la razón. Él está invitado, tiene algo glorioso, maravilloso, un banquete, salvación, vida eterna. Yo quiero. ¿Por qué esa invitación es para ti? Porque tú ya fuiste seleccionado, fuiste escogido. Y por eso ellos dicen, vamos, esta cosa es de verdad. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco. No es porque hayan decidido por su propia cuenta, sino porque en realidad la invitación está y te dicen, ya está todo listo, vámonos. Deja todo y ven a disfrutar. ¿Se puede decir que hay una decisión del ser humano en seguirlo? Se podría, porque en el segundo paso dice, fuérzalos. Es que mira, que no, es vacío, sino más. Si en realidad yo te estaba dando el favor para no ser muy agresivo, de que trataras de pensar que tú decides. Pero en la realidad, aunque tú me digas no, yo te agarro y te llevo igual. Pero ¿cómo puede ser así? Mira, Cristo fue capaz, eres tan importante, y escucha lo que te voy a decir, eres tan importante para Él, que Él tipifica su amor, su gracia, su bondad, su perdón, que va más allá del pensamiento humano, incluso de un padre. Su amor va más allá, tipifica
a 100 ovejas, y de las 100 ovejas, una se nos puso rebelde, se nos fue del carril, se fue por los collados, se fue por las quebradas, cayó, se hirió. Esas caídas que muestra la oveja son personas que cayeron en pecado, en maldad, homosexualismo, lesbianismo, alcoholismo, droga. Y escuchen esto, esta oveja no vuelve a casa. Él decide ir a buscarla, voluntariamente. Hay un tiempo de espera, como la del hijo pródigo, y volvió en su tiempo y volvió a casa y el padre lo esperaba. Pero ¿qué pasa cuando se dio el tiempo y no vuelve el hijo? Él dice, ¿saben qué? Me da lo mismo las 99, pero él es el importante. Fue capaz de ir a buscar esa que se había perdido, que no estaba ni ahí con venirse a casa, que no estaba ni ahí con estar en el redil, la va, la busca, la toma y la trae. Le pidió, le dijo, pucha, ¿querís venirte? No, porque está en delito de pecado. Ahí te das cuenta de que es tan grande su amor que es capaz de abandonarlo todo por ti. Entonces, ahí notas otro ejemplo de forzar a la criatura a tener que decir, es que tú eres de aquí, mira, Satanás te engañó tanto en el pecado, en la sexualidad, en el mundo morboso, en el robo, en el engaño, te engañó tanto que tú crees que esa es la vida. Pero yo como padre sé que eso no es para ti. Fue, la tomó y se la echó al hombro, ¿no? Y aunque venía la oveja, pataleando, imagínate, su oveja eres tú. Él te tiró al hombro, te cargó, aunque pataleaste, aunque no maldijiste, aunque decías, déjame desgraciado, yo no quiero estar contigo, te tomó, te cargó, te llevó a casa, te curó las heridas, te vendó y te dio el tiempo de sanidad. Y esto cuesta entenderlo. ¿Por qué? La mayoría de la gente dice, pero ¿cómo él decide por mí? Él decide por ti, no tú has decidido. El libre albedrío existe, es verdad. En todas las decisiones que tú puedas tomar, qué cocino hoy día, qué no quiero cocinar, a qué hora me acuesto, a qué hora me levanto, oro, no oro, leo o no leo la Biblia, veo una película o leo la Biblia, voy al baño o no voy al baño, me baño o no me baño, oye, llevo una semana sin bañarme, puta, que sos cochino, no, que Dios no quiere que me bañe, no me ha tirado, no me ha metido la ducha a bañarme, ¿cachai? No, así que no me caiga cochino, si esta es la voluntad de Dios. La decisión, el libre albedrío sí funciona en cada una de esas cosas. En lo que no funciona el libre albedrío es en el poder, escuche bien, de la salvación del ser humano. En la salvación tú no decides. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que un escogido jamás pierde la salvación? Es que, a ver, Juan 3:16, como dijo Conrado, dice el texto que él me dio salvación y vida eterna. Entonces, cuando entendemos el concepto de vida eterna, entendemos que no es una vida temporal ni condicional. Él no me pone condiciones. Él dice, mira, sé que eres pecador y no te voy a poner a prueba 10 años por si en una de esas no cambiáis para no poner balde ni muerte. Sabiendo que eras pecador, estafador, maldito, una persona inclinada a hacer el mal, es lo primero que año para recibir una pensión. No, él te la da antes. Y dice, te doy mi salvación. ¿Pero qué tengo? ¿Me arrepiento? No, nada, es tuya. Oye, si caigo en el camino, no importa, te la doy. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque no es mérito propio, es mérito de él. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? A veces creo que puedo ser un poco complejo lo que quiero explicar. Estoy tratando de hacerlo más simple los textos. A ver, la pregunta es, ¿se pierde la salvación? Mira, un punto creemos que sí. Llegó un momento donde estudiamos soteriología, la doctrina de la gracia, y dijimos no. Estudiamos la elección y dijimos, oh, qué espectacular. Estudiamos pecado reiterativo, dijimos, puede que no sea salvo entonces. Lo que quiero decir, y ahora culmino con estos temas interesantes por el día de hoy, es decir, la salvación no se pierde. Absolutamente no se pierde, porque Él te da vida eterna. No es condicional, no es como tú te portes, no es lo que tú hagas, no es lo que tú tengas que hacer, porque tú no necesitas hacer nada para ser salvo. Hermano, ¿y qué estás haciendo tú para ser salvo? Como dicen los pentecostales. Hermano, mira, yo voy a la iglesia todos los días, lloro todos los días, voy, trabajo, yo compro pan para mi hijo, para mi familia, hago lo correcto todos los días. Y si no hicieras eso, no, pues yo no demuestro que soy hijo de Dios y me iría al infierno. No, pues es que eso es mérito.
Porque aunque tú no lo hicieras, no hicieras nada de eso, significaría dos cosas. Una, que eres flojo y que obviamente no vaya a tu familia. Pero eso no implica que no seas salvo. Porque eso es por mérito. A veces vemos la salvación por mérito o por testimonio. Y esto es interesante, dos cosas que vamos a diferenciar después, mérito y testimonio. ¿Qué es lo que ocurre? No es por nuestro mérito, no es por nuestro mérito. ¿La salvación se pierde o no? Y esa es la gran pregunta que todo el mundo, chicos, todo el mundo hace o me ha hecho. A mí en lo personal me han hecho esa pregunta. Porque nosotros creemos que somos salvos por nuestro mérito, porque... Conradito, búscate un texto bíblico, por favor. En mi celular, acá. Espérate. No, yo lo busco. No. Voy a invitar a los hermanos a participar también. Quiero que alguien busque Romanos 29, por favor. Romanos 11, 29 al 31. Cualquiera de los que esté conectado, por favor. Romanos 11, 29, 31. ¿Alguien lo tiene, por favor? Lo que pueda decir. tengo. Ya, Yosimar, gracias. Léelo, por favor. Ya. Aquí vamos a hablar de algo interesante. ¿Por qué irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios? Pues como vosotros también en contratiempo erais obedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Qué versión leíste, Yosimar? Estoy equivocada. Reina Valera, Romanos 11, 29 al 31. No. Es Romanos 11, 29. ¿Lo leíste así? A ver, voy a echar una mirada, no. Estoy bien, Por favor, dame un segundito, puede que yo me equivoque. Justamente era eso. Si ustedes se dan cuenta que hay algo interesante, lo que vamos a hablar de eso interesante es que este texto bíblico nos da a entender, y es lo que quiero yo terminar de enseñar en este ratito, que les quede claro, de que tenemos libre albedrío, tenemos poder de decisión en todo lo demás, pero en el tema y en el caso de la salvación y de la vida eterna, ya que es tanto lo que se puso en juego, no hay poder de decisión. El escogido no tiene poder de decisión, no puede decir, sí, yo me quiero convertir para probar, o dice, no, sé que yo estoy bien aquí como estoy. No, en ese sentido, él te fuerza a entrar. Por eso están los que llegamos voluntariamente de que conocimos su verdad, porque él ya no escogió y decidimos caminar voluntariamente, y están los que no quieren y él los fuerza sí o sí a entrar. Ya te acabo de dar el ejemplo de que es capaz de abandonarlo todo por ti. Si tú te llegas a descarriar en la vida, él va a hacer todo lo posible para traerte de vuelta. Y aunque estés herido, lastimado, él no piensa perder, como dice la palabra, que no se pierda ni aún uno. Pregunta, por favor. ¿Se pierde la salvación? Pero como si él me da vida eterna, ¿puedo llegar a perder la salvación? Ocurren dos cosas. Una, soy salvo o nunca he sido salvo. Soy solamente, como dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino del que él quiere. En otras palabras, él es el que decide quién es salvo o no es salvo. Pero ¿qué demuestra que yo sí soy salvo? Una vida de testimonio. Pero hagamos cuenta que esa persona se descarrió. Hermano, usted lleva años ya en el asunto, parece que lo suyo es deporte, ya es hobby, le gusta el pecado, le gusta lo demás, pero el hermano es escogido. Pregunta, ¿pierde la salvación? Pucha, está difícil, porque por lo menos lloro todos los días y este ya ni ora. Yo voy todos los días al culto y este ni viene. Yo, pucha, me busco en santidad y este se mete con amigos y amigas y tiene una larga lista de placeres lujuriosos. Y yo me mantengo para no caer en pecado. Oh, Dios, ayúdame, por favor, no quiero caer. Y el otro cae y goza todo lo que quiera. Gózate, pueblo, como decía un hermano. Entonces, en el gozo del pecado, el punto es el siguiente. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con ellos? ¿Es salvo o no es salvo? Si Cristo viniera, ¿es salvo o no es salvo esa persona? Es aquí un tema complejo, un tema para analizar. Pero el texto que acaba de leer Yosimar habla
de los dones que Dios da, el don de lengua, el don de sueño, el don de visión, como muchos dones que existen. Y dice algo interesante, si usted analiza el capítulo completo, pero lo que hace como resumen, dice, los dones de Dios son irrevocables. Y es una pregunta que yo siempre me hacía en los años 90. Oye, pero hay gente en la iglesia que hace cosas malas, que miente, que engaña, y habla lengua y Dios lo utiliza para profetizarle a otro, y Dios lo utiliza para predicar también, y la gente se convierte. Y una vez un pastor, un hermano, me dijo, es que los dones son irrevocables. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no te los quita, aunque tú hagas cosas malas o te descarríes. Ah, qué interesante, pero hasta ahí nomás. Con el tiempo lo profundicé, lo analicé, lo estudié. Y cuando dice irrevocable, no significa que él me tenga, no, no significa de que Dios me va a preguntar a mí ahora si él puede ocupar lo irrevocable con Conrado si se descarrió. Oye, Víctor, ¿qué opináis? ¿Le dejo el don irrevocable a Conrado, no? ¿O se lo quitamos? No, es que cuando es irrevocable y es una sentencia infinita, eterna. No es que está condicionada a tela de juicio, a análisis y a conversación. No es no podemos ir a una convención constitucional para ver las propuestas de Dios si están bien o no, porque eso es lo que pasa. A veces somos tan orgullosos, soberbios delante de Dios que nosotros somos los que decidimos quién es salvo o quién no es salvo. Pero escucha esto. Y acá hay que entender qué significa la palabra irrevocable. Significa que si Dios te dio visión, sueño, el poder de hacer sanidades, son dones que ya bueno Dios, y si tú te descarrías, sucede de que en el mundo secular vas a poder seguir teniendo sueños de Dios, visiones de Dios, va a orar, mira, con un copete en la mano, te vas a encontrar con un amigo mal llorando, vas a orar por él y el loco va a sanar. ¿Pero cómo? Dios utiliza vasos de honra, no de deshonra, sí, estamos claros, pero él tiene un don. Y ese don, Dios no se lo quita. Quizás no va a levantar un paralítico, pero sí va a ayudar a una persona en una situación compleja, básica. Ahora, ¿qué pasa? Ya que es irrevocable, a prueba de fuego, a prueba de falla y a prueba de pecado, no te quita el don. Mira lo que dice este hermoso texto bíblico para la paz suya propia, Efesios 2:8. Porque por gracia, dice, eres salvo, ¿no? Por la gracia de Dios, mi hermano, sí, y trato de mantenerlo porque no la quiero perder, por medio de la fe, porque has creído. Y esto no es por tipo, dice acá, ya que es por el don de Dios. La salvación creo que es un don, y los dones son, o sea, si dice que es un regalo inmerecido, y los regalos no es porque tú te portaste bien, es porque él quiso darlo, no porque fuiste, no sé, el mejor alumno del año, no, aunque seas el más porro, él decidió dártelo nomás. Y número 2, aunque tú te portes bien o mal, dice que es irrevocable, y la salvación es irrevocable, porque por gracia soy salvo, no por medio de la fe, no de vosotros, porque la salvación es un don dado por Dios. En otras palabras, la salvación es un don. Amén. Es un don. Y si es un don, jaque mate, es irrevocable. En otras palabras, la salvación jamás de los jamones se pierde. Dejo hasta ahí el tema para debate, porque ya se nos está haciendo tarde. Sé que estos temas son maravillosos porque nos sacan de dudas, de cosas así. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una. Hay otro texto que igual genera conflictos como el que había consultado yo sobre Juan 3:16, la parábola de los talentos. ¿Qué pasa ahí? Porque hay uno como que se le da el talento dando a entender de que tiene oportunidad de ser salvo, pero como no lo trabaja, se pierde la persona por no trabajar ese talento que nosotros lo entendemos como un don. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay alguien más que tenga una pregunta? El desvío, un pepazo. ¿Hay alguien más que tenga otra pregunta hablando en serio? Sí, por favor. Yo también pensando algunos textos. Ya, porque quiero que me los comenten y los vamos a dejar para la próxima semana por el tiempo